Not all probiotics are created equal. New Ollie Precise Probiotics are expertly made with clinically studied strains for targeted benefits beyond digestion, like skin health, metabolism, or even stress response. Find your Precise Probiotic at a Walmart near you. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. ¿Alguna vez has sentido que por dentro hay demasiadas voces hablando al mismo tiempo? Una te dice que avances, otra te pide que esperes, una te empuja a decidir rápido, otra te susurra que tengas cuidado, y en medio de ese diálogo constante, tu corazón empieza a cansarse. No porque no quieras hacer lo correcto, sino porque ya no sabes a cuál voz prestar atención. Tal vez hoy llegaste aquí con esa sensación, con la mente llena de pensamientos que no se apagan, con decisiones que giran una y otra vez en tu interior, con preguntas que no buscan solo una respuesta, sino un poco de paz. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, expectativas, comparaciones, recuerdos, miedos, deseos. Todo habla, todo opina, todo parece tener algo que decirte sobre quién deberías ser y qué deberías hacer. Y en medio de ese coro interminable, a veces la voz que más cuesta escuchar es la que más importa. La Escritura nos muestra a un Dios que no compite con el ruido, no levanta la voz para imponerse, no empuja para ser escuchado, se acerca de otra manera, con suavidad, con paciencia, como quien se sienta a tu lado en medio del caos interior y no dice mucho al principio, pero permanece. Hoy, este espacio no es para que encuentres una respuesta rápida, no es para que salgas con un plan perfecto o una decisión cerrada, es para que encuentres algo más profundo, un lugar donde tu mente pueda bajar el ritmo y tu corazón pueda respirar. Imagina por un momento que todo lo que te presiona, todo lo que te exige decidir, todo lo que te apura, se queda afuera de este instante. Y que aquí, justo aquí, solo hay una presencia que no te empuja, no te juzga, no te apura. Quédate, no para resolverlo todo, sino para aprender a escuchar desde la calma, no desde la prisa. Porque a veces, antes de que Dios muestre un camino, primero quiere regalarte silencio, y en ese silencio algo dentro de ti empieza a ordenarse. Antes de continuar, quiero invitarte a un gesto sencillo, pero profundamente espiritual. Cuando lo sientas en tu corazón, escribe en los comentarios esta declaración de fe. Señor, aquieta mi mente para escuchar tu voz. Y si lo deseas, comparte también aquello que hoy te genera más confusión, esa decisión que has estado cargando en silencio, ese ruido interior que no te deja descansar. Este espacio es una comunidad que ora y acompaña, no un lugar de juicio. Aquí, cada palabra escrita se convierte en una forma de entrega, y cada carga compartida empieza a perder peso en la presencia de Dios. Hay momentos en los que lo que sientes se parece mucho a una señal. El corazón se acelera, la idea se enciende, el deseo se vuelve intenso, y en medio de esa fuerza interior surge una pregunta silenciosa. ¿Esto viene de Dios o solo viene de mí? No siempre es fácil distinguirlo, porque la emoción puede sentirse espiritual, y la dirección de Dios muchas veces puede sentirse tranquila, incluso sencilla, casi demasiado suave para un corazón que espera algo más evidente. Vivimos en un mundo que nos enseña a confiar en lo que sentimos de inmediato. Si algo nos entusiasma, lo seguimos. Si algo nos incomoda, lo evitamos. Si algo nos da miedo, lo rechazamos. Pero la vida espiritual tiene un ritmo distinto. No siempre se mueve al compás de la emoción. A veces se mueve al compás de la paz. La emoción es poderosa. Puede impulsarte a dar pasos valientes, a abrir puertas, a atreverte a cambiar. Pero también puede empujarte a decisiones apresuradas, a palabras que luego pesan, a caminos que se eligen sin haber sido realmente discernidos. La emoción no es mala, es parte de lo humano, pero no siempre es un buen mapa. La dirección de Dios, en cambio, suele sentirse menos como una ola y más como una corriente. No te empuja de golpe,
Te sostiene mientras caminas, no te arrastra hacia adelante, te acompaña paso a paso. Tal vez hoy te encuentras en un punto donde algo dentro de ti se siente muy fuerte. Un deseo, una inquietud, una necesidad de cambio, y no sabes si eso es una señal divina o una respuesta emocional a algo que te está cansando, doliendo o frustrando. Diferenciar emoción de dirección no es una habilidad que se aprende de un día para otro. Es una sensibilidad que se forma con el tiempo, con la oración, con la honestidad contigo mismo y con la disposición a esperar un poco más antes de actuar. La Escritura nos muestra a personas que actuaron desde la emoción y luego tuvieron que lidiar con las consecuencias. Hombres y mujeres que en un momento de miedo, de ira o de entusiasmo tomaron decisiones que marcaron su camino de maneras que no habían previsto. No porque fueran malas personas, sino porque eran humanas. Eso nos recuerda que sentir algo con intensidad no siempre significa que ese algo sea la dirección de Dios. Hay emociones que nacen del cansancio. Cuando estás agotado, cualquier salida puede parecer una respuesta. Cualquier cambio puede sentirse como alivio. Y en ese estado, el corazón puede confundir descanso con escape y dirección con huida. Tal vez hoy te sientes cansado de una situación que se ha alargado, de una relación que te pesa, de un trabajo que te desgasta, de una espera que te frustra, y en ese cansancio aparece un deseo fuerte de moverte, de hacer algo, de cambiar lo que sea con tal de no seguir ahí. Ese deseo es comprensible, es humano, pero no siempre es dirección. A veces es solo un corazón que necesita descanso antes de decidir. Hay emociones que nacen del miedo. Miedo a perder, miedo a quedarte atrás, miedo a equivocarte. Y ese miedo puede empujarte a tomar decisiones para protegerte, no necesariamente para crecer. Decisiones que buscan seguridad inmediata, no propósito a largo plazo. La dirección de Dios, en cambio, no suele nacer del pánico. Puede implicar riesgo, sí. Puede llevarte a lugares nuevos, sí, pero suele venir acompañada de una paz profunda, incluso cuando el camino es incierto. Tal vez hoy estás sintiendo una urgencia, una presión interna por decidir ya, por no perder tiempo, por no quedarte fuera de algo. Y esa urgencia puede ser una señal importante para detenerte y preguntarte, ¿esto viene de una invitación a confiar o de un temor a perder control? Dios no suele apurarte con ansiedad. No te empuja con angustia. Su voz cuando llega no se parece a un grito que te exige actuar, sino a un llamado que te invita a caminar. Hay emociones que nacen del deseo de ser vistos, valorados, reconocidos. Todos queremos sentir que importamos, que lo que hacemos tiene peso, que nuestra vida cuenta. Y en ese deseo, a veces tomamos caminos que nos prometen visibilidad, pero no necesariamente profundidad. La dirección de Dios no siempre te lleva al lugar donde más gente te ve. A veces te lleva al lugar donde más creces por dentro. Tal vez hoy te atrae una opción que te ofrece aplausos, aprobación o reconocimiento. Y no hay nada malo en eso, pero puede ser un buen momento para preguntarte si ese camino también te ofrece paz, coherencia con tus valores y una sensación de estar siendo fiel a lo que realmente importa para ti. Diferenciar emoción de dirección también implica aprender a escuchar lo que permanece cuando la emoción baja, porque la emoción suele ser intensa pero breve. La dirección suele ser constante, aunque sea suave. Hay decisiones que se sienten bien por un momento y luego empiezan a inquietar. Y hay decisiones que al principio generan temor. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Pero con el tiempo traen una paz que se asienta. Aprender a notar esa diferencia requiere tiempo. Requiere no actuar siempre en el primer impulso. Dios no se ofende con tu pausa. No se impacienta cuando necesitas tiempo para discernir. A veces la pausa misma es parte de su cuidado. Tal vez hoy te encuentras en medio de dos voces internas, una que te empuja y otra que te invita a esperar. Y no sabes cuál seguir. En esos momentos puede ser útil hacerte preguntas sencillas, pero profundas. ¿Esta decisión nace de la paz o de la presión? ¿Me acerca a ser una persona más honesta, más compasiva, más íntegra? ¿Me ayuda a amar mejor, a cuidar mejor, a vivir con más coherencia? La dirección de Dios suele alinearse con esas cosas.
no siempre con lo que es más cómodo o más rápido, sino con lo que forma el corazón. Hay una imagen en la Escritura de alguien que construye su casa sobre una roca y otro que la construye sobre arena. La diferencia no se nota cuando el clima es bueno, se nota cuando llegan las tormentas. Algo parecido pasa con nuestras decisiones. Algunas se sienten bien en el momento, pero no tienen profundidad para sostenernos cuando la vida se vuelve difícil. Otras se sienten más lentas, más exigentes, pero construyen algo que permanece. Tal vez hoy estás eligiendo no solo un camino, sino una forma de vivir, una forma de relacionarte contigo mismo y con los demás. Y en ese nivel la dirección de Dios suele apuntar más a quién te estás convirtiendo que a dónde estás yendo. Diferenciar emoción de dirección también implica reconocer que hay deseos buenos que aún así no son para ahora. Hay sueños legítimos que necesitan tiempo. Hay anhelos que son verdaderos, pero que no se cumplen en esta etapa de tu vida. La emoción quiere todo ya. La dirección de Dios suele trabajar con estaciones. Tal vez hoy sientes un llamado fuerte hacia algo, un cambio, una oportunidad, una relación, y no sabes si es el momento. Y esa duda no significa que no sea de Dios. Puede significar simplemente que todavía se está formando el tiempo adecuado. Dios no solo se interesa en lo que haces, se interesa en cuándo lo haces. Hay personas en la Biblia que recibieron promesas y tuvieron que esperar años para verlas cumplidas. No porque Dios se hubiera olvidado, sino porque había algo que tenía que crecer en ellos antes de que esas promesas pudieran ser sostenidas sin romperlos. Eso nos recuerda que la dirección de Dios no solo te lleva a un lugar, te prepara para ese lugar. Tal vez hoy tu emoción te dice, estoy listo, pero la dirección de Dios con suavidad te dice todavía estamos formando algo. Diferenciar esas dos voces requiere humildad. Requiere aceptar que a veces lo que quieres no es exactamente lo que necesitas en este momento. Y eso puede doler, porque los deseos también son parte de tu corazón. Dios no desprecia tus deseos, los conoce, los respeta, pero también los cuida, porque sabe que no todo lo que deseas ahora te hará bien ahora. Hay una sabiduría profunda en aprender a traer tus emociones a Dios antes de convertirlas en decisiones, en decirle con honestidad, esto es lo que siento, esto es lo que quiero, esto es lo que me inquieta, y luego quedarte un poco más en silencio, no para forzar una respuesta, sino para permitir que la emoción se asiente y la paz tenga espacio para aparecer. La dirección de Dios suele sentirse como una claridad que no grita, sino que se mantiene. No siempre llega con una frase específica, sino con una sensación de coherencia, como si por dentro algo encajara, como si el camino, aunque no sea fácil, se sintiera correcto. Tal vez hoy estás buscando una señal grande, algo evidente, algo que te quite toda duda, y a veces eso no llega. A veces lo que llega es algo más pequeño, más simple, una paz que no se explica pero se siente, una tranquilidad que no depende de tener todas las respuestas, sino de sentirte acompañado en la decisión. Diferenciar emoción de dirección no significa apagar lo que sientes, significa aprender a escucharlo sin dejar que sea lo único que te guíe. Tu emoción te habla de lo que te importa, la dirección de Dios te habla de lo que te forma, y cuando ambas cosas se encuentran, cuando lo que te importa se alinea con lo que te forma, suelen hacer una decisión que no solo te mueve, sino que te sostiene. Tal vez hoy no tienes esa alineación clara, y eso está bien. El discernimiento no es un interruptor, es un camino donde aprendes a caminar más despacio, a escuchar más profundo, a confiar menos en el impulso y más en la presencia. Porque al final, la dirección de Dios no se trata solo de elegir bien, se trata de no caminar solo mientras eliges. Y en ese acompañamiento, incluso cuando la emoción es fuerte y la claridad es débil, hay algo que empieza a crecer. Una confianza suave pero firme, de que no estás decidiendo tu vida en soledad, sino en diálogo con una presencia que no se cansa de escucharte, de guiarte y de sostenerte mientras aprendes, paso a paso, a distinguir entre lo que sientes y lo que realmente te conduce. Pero, ¿qué es el silencio como lugar de claridad? Hay silencios que incomodan porque no estamos acostumbrados a habitarlos. Venimos de días llenos de sonidos, notificaciones, conversaciones, pensamientos que se enciman unos con otros. Y cuando todo eso se detiene, aunque sea por un momento, aparece algo que no siempre sabemos cómo recibir, nosotros mismos.
nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras emociones sin filtro. Tal vez hoy buscas claridad, no solo una respuesta, sino una sensación de saber por dónde ir, de sentir que tus pasos tienen un sentido. Y en esa búsqueda, el silencio puede parecer un obstáculo, algo que retrasa, algo que no ayuda, pero muchas veces es justamente en el silencio donde la vida empieza a ordenarse por dentro. La Escritura nos muestra a un Dios que no siempre se revela en lo espectacular, no siempre habla en medio del ruido, a veces se acerca en lo suave, en lo casi imperceptible, en un susurro que solo se puede escuchar cuando todo lo demás baja el volumen. Vivimos rodeados de voces externas que nos dicen qué hacer, cómo vivir, qué elegir, qué evitar. Y también llevamos voces internas que se repiten, miedos, expectativas, recuerdos, comparaciones. Todo eso crea un paisaje sonoro constante dentro de nosotros. En medio de ese ruido, incluso una buena dirección puede perderse. El silencio en ese sentido no es solo ausencia de sonido, es un espacio donde empiezas a distinguir, donde separas lo que viene de la prisa de lo que viene de la paz, lo que nace del temor de lo que nace de la confianza, lo que es presión de lo que es invitación. Tal vez hoy te cuesta estar en silencio porque, cuando te detienes, aparecen cosas que preferirías no mirar. Inseguridades, tristezas, preguntas que no tienen respuesta rápida. Y es más fácil llenar ese espacio con actividad, con distracción, con decisiones rápidas, que quedarse ahí, escuchando lo que tu corazón está diciendo. Dios no se asusta de lo que aparece en tu silencio. No se aleja cuando ve tus dudas. No se decepciona con tus preguntas. Al contrario, muchas veces es ahí donde más se acerca. Hay una diferencia entre el silencio que se siente vacío y el silencio que se siente acompañado. El primero puede ser pesado, incluso angustiante. El segundo, aunque también puede ser profundo, tiene una cualidad distinta. Tiene una sensación de presencia. You can't reason with the sun. Trust us, we've tried. This summer, it's time to put that angry ball of fire on mute. Columbia's OmniShade technology is engineered to protect you from the sun's harsh rays that can burn and damage your skin. The sun is relentless, but so is our gear. Level up your summer at Columbia.com to spend more time outside and less time slathering on aloe lotion. You're welcome. Columbia, engineered for whatever. De no estar solo, aunque no haya palabras. Tal vez hoy tu silencio se siente más como el primero, como un espacio donde no sabes qué hacer con lo que aparece. Y eso es humano, pero puede ser también una invitación a quedarte un poco más, a no huir de inmediato, a permitir que algo se acomode por dentro. La claridad no siempre llega como una frase completa, a veces llega como un cambio en la forma en que te sientes respecto a algo, como una inquietud que se suaviza, como una resistencia que se afloja, como una paz que empieza a asomarse. Hay decisiones que no se resuelven con más información, sino con más presencia, no con más análisis, sino con más quietud. Tal vez hoy has estado pensando demasiado, girando las mismas opciones en tu mente una y otra vez, haciendo listas mentales de pros y contras, imaginando escenarios, y en ese ejercicio constante tu mente se cansa, pero la claridad no necesariamente llega. El silencio puede ser un lugar donde la mente deja de empujar y el corazón empieza a escuchar. No escuchar en el sentido de oír una voz externa, sino en el sentido de percibir lo que por dentro se siente alineado, coherente, verdadero. A veces la claridad se siente más que se entiende. La Biblia nos muestra a personas que se retiraban a lugares solitarios para orar, para estar a solas con Dios, no porque el mundo fuera malo, sino porque necesitaban un espacio donde lo que realmente importaba pudiera hacerse más nítido. Jesús mismo buscaba momentos de soledad, no para escapar de la gente, sino para reconectar con la fuente de su misión, de su dirección, de su identidad. Esa imagen nos recuerda que el silencio no es un lujo espiritual, es una necesidad. Tal vez hoy tu vida está llena de responsabilidades, de relaciones, de tareas, de expectativas, y en medio de todo eso, encontrar un momento de silencio puede parecer casi imposible. Pero no siempre se trata de largas horas. A veces se trata de pequeños espacios. Un respiro, un momento de quietud, una pausa antes de responder, un instante antes de decidir. En esos pequeños silencios, algo puede empezar a cambiar.
El silencio también puede ser un lugar donde aprendes a distinguir entre lo que realmente te importa y lo que solo te ocupa. Hay cosas que llenan tu agenda, pero no llenan tu corazón. Y hay cosas que, aunque no ocupen mucho tiempo, te dan una sensación de sentido, de coherencia, de paz. Tal vez hoy, en el silencio, empiezas a notar esa diferencia. Empiezas a darte cuenta de qué cosas te drenan y cuáles te dan vida. Qué conversaciones te dejan inquieto y cuáles te dejan en calma. Qué decisiones te generan tensión y cuáles te generan una sensación de estar en casa, incluso si son desafiantes. Esa sensibilidad no se forma en la prisa, se forma en la tensión. Dios no suele gritar para ser escuchado, no porque no tenga algo que decir, sino porque quiere que tú aprendas a escuchar de otra manera, no solo con los oídos, sino con todo tu ser. Tal vez hoy esperas una señal clara, algo externo que te confirme el camino. Y a veces eso llega, pero muchas veces lo que llega primero es un cambio interno, una disposición diferente, una apertura, una paz que no estaba antes. El silencio puede ser el lugar donde ese cambio empieza. También puede ser un lugar donde aprendes a soltar expectativas, las tuyas y las de otros. A veces parte de la confusión viene de tratar de cumplir con demasiadas voces, la de la familia, la de los amigos, la de la cultura, la de tus propias versiones pasadas de lo que pensabas que tu vida debía ser. En el silencio, esas voces pueden bajar de volumen, no desaparecen, pero dejan de ser lo único que escuchas. Y en ese espacio puedes empezar a escuchar algo más suave, lo que realmente resuena con quién eres ahora. Dios no te habla solo para decirte qué hacer, muchas veces te habla para recordarte quién eres, porque cuando tienes claridad sobre quién eres, muchas decisiones se vuelven más simples, no necesariamente más fáciles, pero más coherentes. Tal vez hoy tu confusión no se trata tanto de elegir entre dos opciones, sino de no tener claro qué valoras más, qué te importa de verdad, qué tipo de persona quieres ser en este momento de tu vida. El silencio puede ayudarte a descubrir eso. Hay una escena en la Escritura donde alguien se sienta a los pies de Jesús y simplemente escucha, mientras otros están ocupados con muchas cosas. Esa escena no desprecia la acción, pero resalta la importancia de la atención, de estar presente, de elegir, aunque sea por un momento no hacer, sino ser. Tal vez hoy Dios te está invitando a algo así, no a abandonar tus responsabilidades, sino a encontrar un momento donde tu alma pueda sentarse, por decirlo de alguna manera, y simplemente estar. Estar sin agenda, estar sin presión, estar sin necesidad de producir algo. En ese estar, la claridad puede empezar a brotar de una manera que no esperabas. El silencio también puede ser un lugar donde reconoces tus límites, donde aceptas que no puedes con todo, que no sabes todo, que no controlas todo. Y lejos de ser una derrota, ese reconocimiento puede ser un alivio, porque cuando aceptas tus límites, dejas espacio para que Dios sea Dios. Tal vez hoy has estado tratando de ser tu propio guía, tu propio sostén, tu propio mapa, y eso puede ser agotador. El silencio puede ser el lugar donde por primera vez en un tiempo dejas de empujar y permites que algo más te acompañe. La claridad que nace del silencio no siempre te dice exactamente qué paso dar mañana. A veces te da algo más básico, pero más profundo, una sensación de no estar perdido, incluso cuando no ves todo el camino. Y esa sensación puede ser suficiente para dar el siguiente paso, aunque sea pequeño. Tal vez hoy no salgas de este espacio con una decisión tomada, pero puedes salir con una mente un poco más tranquila, con un corazón un poco más abierto, con una disposición distinta frente a lo que viene. Dios no siempre te da un mapa completo, a veces te da una luz para el siguiente paso, y muchas veces esa luz se enciende en el silencio, no en el ruido. Quédate ahí un momento más, no para forzar una respuesta, sino para permitir que, en medio de la quietud, algo dentro de ti se ordene, se suavice, se aclare. Porque el silencio, cuando se habita con presencia, deja de ser un vacío. Se convierte en un lugar donde, sin muchas palabras, empiezas a sentir que no caminas solo. Y en esa compañía, incluso las decisiones más difíciles pueden empezar a sentirse un poco más ligeras, un poco más llevaderas, un poco más en paz. Pero, ¿qué pasa cuando las respuestas no llegan de inmediato? Hay momentos en los que tu corazón se queda suspendido entre dos preguntas. ¿Estoy escuchando bien? ¿Y por qué no llega una respuesta clara?
No estás en rebeldía, no estás indiferente, no estás lejos. Al contrario, estás buscando, estás tratando de hacer lo correcto, estás intentando caminar con cuidado. Y aún así la confirmación no llega como esperabas. Tal vez hoy estás en ese lugar, un lugar donde has orado, has pensado, has considerado tus opciones y sigues sin sentir una dirección nítida. No hay una puerta que se abra de golpe, no hay una señal que disipe toda duda, hay más bien una especie de quietud que puede sentirse desconcertante. Vivimos en una cultura que valora las respuestas rápidas, soluciones inmediatas, confirmaciones visibles, y cuando eso se traslada a la vida espiritual, podemos empezar a creer que, si Dios no responde de inmediato, algo está mal. Con nosotros, con nuestra fe, con nuestra forma de orar. Pero la Escritura nos muestra a un Dios que no siempre se mueve con la velocidad que esperamos, aunque sí con una fidelidad que permanece. Hay personas en la Biblia que clamaron por dirección durante mucho tiempo, que caminaron con promesas en el corazón y preguntas en la mente, que siguieron adelante sin tener un mapa completo, solo una presencia que no se iba. Y en esas historias, Dios no siempre aparece con confirmaciones instantáneas, a veces aparece con acompañamiento constante. Tal vez hoy tu dificultad no es tanto la decisión que tienes delante, sino la espera misma, el no saber, el no tener algo firme a lo que aferrarte, la sensación de estar caminando en una especie de neblina espiritual. Dios no te deja solo en esa neblina, camina contigo dentro de ella. Hay una diferencia entre la ausencia de confirmación y la ausencia de Dios. Una es parte del proceso, la otra no es parte de su carácter. Tal vez hoy sientes que necesitas una señal para poder avanzar, algo que te diga, este es el camino, y esa necesidad es humana. Todos queremos sentirnos seguros, todos queremos evitar errores, dolores, retrocesos. Pero la fe, en su forma más profunda, no siempre se vive como certeza absoluta. Muchas veces se vive como confianza progresiva, como una disposición a dar el siguiente paso sin tener todos los pasos delante. Dios no siempre confirma el destino antes de que empieces a caminar. A veces confirma el camino mientras lo recorres. Hay una historia en la Escritura de alguien que fue llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iba. Solo sabía que Dios estaba con él. No tenía un mapa, no tenía un plan detallado, tenía una promesa y una presencia. Y eso fue suficiente para dar el primer paso. Tal vez hoy tu situación se parece más a eso de lo que te gustaría admitir. No sabes exactamente a dónde te lleva esta etapa de tu vida. Solo sabes que hay una inquietud, una invitación, un llamado a moverte de alguna manera, aunque no sea claro cómo ni hacia dónde. Y en ese lugar, la falta de confirmación puede sentirse como una prueba, como si tu fe estuviera siendo evaluada. Pero Dios no se relaciona contigo como un examinador, se relaciona contigo como un acompañante. Tal vez hoy Dios no te está pidiendo que tengas una certeza perfecta, te está invitando a tener una confianza honesta. Una confianza que puede decir, no lo sé todo, pero sé que no estoy solo. No tengo claridad completa, pero tengo una presencia que me sostiene. No entiendo el plan, pero confío en el corazón de quien camina conmigo. Hay algo que cambia cuando empiezas a mirar la espera no como un vacío, sino como un espacio de formación, un espacio donde se cultiva la paciencia, la humildad, la dependencia, la capacidad de escuchar más allá de tus propios deseos. Tal vez hoy la confirmación que esperas no llega porque hay algo más que necesita crecer primero. No necesariamente en el exterior, sino en tu interior. Dios no solo se interesa en guiarte hacia una decisión correcta, se interesa en formarte como una persona que pueda sostener las consecuencias de esa decisión con madurez, con fe, con coherencia. Hay decisiones que si llegan demasiado pronto, pueden romperte en lugar de bendecirte. Hay oportunidades que, si se abren antes de tiempo, pueden ser una carga en lugar de un regalo. Y Dios en su cuidado, a veces permite la espera no para frustrarte, sino para protegerte. Tal vez hoy te sientes impaciente con el proceso. Y esa impaciencia no es una falta de fe, es una señal de que algo te importa, de que hay un deseo vivo en tu corazón. Dios no desprecia ese deseo, lo cuida. La confirmación inmediata puede darte alivio, pero la espera puede darte profundidad. En la espera aprendes a orar de otra manera. Ya no solo pides respuestas, empiezas a pedir compañía.
Ya no solo preguntas ¿qué hago? Empiezas a preguntar ¿cómo me transformo en medio de esto? Hay un cambio sutil pero profundo, cuando la oración pasa de ser una búsqueda de soluciones a ser un espacio de relación. Tal vez hoy tu oración se siente seca, repetitiva, como si estuvieras diciendo lo mismo una y otra vez sin recibir algo nuevo, y eso puede ser desalentador. Pero incluso en esa repetición, hay algo que se está formando, una constancia, una fidelidad, una disposición a seguir hablando con Dios, incluso cuando no tienes nada nuevo que decir. Dios valora esa constancia, no porque Él necesite que le hables, sino porque tú necesitas ese espacio para no caminar solo. Hay momentos en los que la confirmación llega de maneras inesperadas, no como una señal espectacular, sino como una paz que se asienta, como una inquietud que se va, como una claridad que no sabías que estabas buscando, pero que de repente se siente presente. Y hay otros momentos en los que la confirmación no llega antes de la acción, sino después. Te mueves con temor, con duda, con una fe frágil, y en el camino empiezas a ver señales pequeñas de que no estás solo. No siempre señales de que elegiste perfecto, sino señales de que estás siendo acompañado. Tal vez hoy estás esperando que Dios te diga exactamente qué hacer, y puede que en lugar de eso, Dios te esté invitando a ser alguien que aprende a caminar con Él, no solo a recibir instrucciones de Él. Hay una diferencia entre seguir órdenes y seguir a alguien. Seguir órdenes es ejecutar. Seguir a alguien es relacionarte, es observar, es aprender su ritmo, es empezar a reconocer su manera de moverse. Dios no solo quiere darte direcciones, quiere caminar contigo. Cuando la confirmación no llega de inmediato, puede ser una oportunidad para profundizar esa relación, para pasar de una fe que busca respuestas a una fe que aprende a habitar la presencia. Tal vez hoy te preguntas si estás haciendo algo mal porque no sientes una claridad fuerte, porque no hay una emoción intensa que te empuje, porque no hay una señal externa que te valide. Pero la fe no siempre se vive con fuegos artificiales. Muchas veces se vive con una constancia tranquila, con una decisión diaria de seguir caminando, incluso cuando no hay luces brillantes que te muestren el camino. Dios no te pide que camines en completa oscuridad, te da luz para el siguiente paso, y a veces solo para ese. Tal vez hoy solo puedes ver lo que tienes que hacer hoy, una conversación, un gesto, una decisión pequeña, y eso puede ser suficiente por ahora. La confirmación completa a veces llega más adelante, cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que, incluso en los momentos en los que no sabías, fuiste guiado de maneras que no notaste en su momento. Hay algo profundamente humano en querer control, en querer certeza, en querer seguridad, y hay algo profundamente espiritual en aprender a confiar sin tener todo eso. Dios no se ofende con tu deseo de claridad, pero tampoco siempre lo satisface de la manera que esperas, porque su objetivo no es solo que elijas bien, sino que crezcas en el proceso de elegir. Tal vez hoy estás en una etapa donde tu fe no se siente fuerte, se siente frágil, cansada, dudosa, y eso no te aleja de Dios, te acerca a Él de una manera más honesta, porque cuando no tienes fuerza, lo que te sostiene no es tu propia fe, sino la fidelidad de Dios. La confirmación inmediata puede hacerte sentir seguro, pero la compañía constante puede hacerte sentir amado, y al final, eso puede ser aún más profundo. Tal vez hoy no salgas de este espacio con una respuesta clara, pero puedes salir con algo igual de valioso, la certeza suave de que no estás solo en la pregunta, que no estás caminando en una neblina sin compañía, que hay una presencia que no se apura, que no te abandona, que no se cansa de caminar contigo, incluso cuando tus pasos son lentos, inseguros, llenos de dudas. Porque a veces cuando Dios no confirma de inmediato, no es porque esté ausente, es porque está formando algo en ti que va más allá de la decisión que tienes delante. Está formando una confianza que no depende de señales rápidas, sino de una relación que se construye en el tiempo. Y esa confianza, aunque no te dé todas las respuestas, puede darte algo igual de necesario, la paz de saber que pase lo que pase, no caminas solo. Pero, ¿qué es discernir a través de la paz y no del miedo? Hay decisiones que se sienten como un nudo en el pecho antes de convertirse en palabras en la mente. No siempre sabes por qué te inquietan, solo sabes que algo dentro de ti se aprieta cuando piensas en dar ese paso. Y en medio de esa tensión,
puede ser difícil distinguir si esa sensación es una advertencia sabia o simplemente el eco del miedo hablando más fuerte que la paz. Discernir a través de la paz no significa que todo se sienta cómodo, no significa que el camino sea fácil o que no haya incertidumbre. Significa algo más sutil, que incluso cuando hay desafíos, hay una quietud interna que no se pierde. Una sensación de coherencia, de alineación, de estar caminando con integridad, aunque el terreno sea nuevo. El miedo, en cambio, suele empujar desde la urgencia. Te dice que no hay tiempo, que tienes que decidir ya, que si no actúas ahora algo se perderá para siempre. Te presenta escenarios extremos, finales absolutos, resultados catastróficos. El miedo no te invita a caminar, te empuja a correr. La paz no corre, la paz camina. Tal vez hoy estás frente a una decisión que te genera inquietud. Puede ser grande o pequeña, puede ser visible para otros o solo para ti. Y en esa inquietud hay una pregunta que puede ayudarte más que muchas respuestas externas. Esto me acerca a una vida más honesta, más compasiva, más coherente con lo que creo. La paz de Dios suele alinearse con ese tipo de crecimiento, no siempre con lo que es más cómodo o más seguro a corto plazo, sino con lo que forma el corazón a largo plazo. Hay una diferencia entre la tranquilidad que viene de evitar un problema y la paz que viene de enfrentarlo con honestidad. La primera puede sentirse bien por un momento, pero suele dejar algo pendiente por dentro. La segunda puede ser incómoda al principio, pero con el tiempo trae una sensación de integridad. Tal vez hoy estás considerando una opción que te ofrece alivio inmediato, pero que en el fondo sabes que no se alinea con lo que valoras. Y esa desalineación puede manifestarse como una inquietud persistente, no como un miedo fuerte, sino como una incomodidad suave que no se va. La paz muchas veces se manifiesta como lo contrario, no como una emoción intensa, sino como una ausencia de conflicto interno, como una sensación de poder respirar más profundo cuando piensas en ese camino, incluso si sabes que no será fácil. La Escritura habla de una paz que sobrepasa el entendimiento, no porque sea irracional, sino porque no depende solo de las circunstancias. Es una paz que se asienta en la confianza de que no estás solo, de que tu vida no se sostiene solo por tus decisiones, sino por una presencia que te acompaña en ellas. Tal vez hoy te preguntas cómo reconocer esa paz. No siempre llega como una sensación clara y definida. A veces llega como un proceso, como una resistencia que se va suavizando, como un no interno que deja de pelear, como una aceptación que empieza a tomar forma. El miedo, en cambio, tiende a repetirse. Vuelve una y otra vez con los mismos argumentos, las mismas amenazas, los mismos escenarios. Te mantiene en un estado de alerta constante. La paz, cuando llega, suele quedarse. No elimina todas las preguntas, pero cambia la forma en que las llevas. Discernir a través de la paz también implica aprender a escuchar tu cuerpo, no solo tus pensamientos. A veces el cuerpo reacciona antes que la mente. Un peso en los hombros, un nudo en el estómago, una respiración que se acorta, o por el contrario, una sensación de alivio, de expansión, de espacio. Dios nos creó como seres integrales. Lo espiritual no está separado de lo emocional ni de lo físico. A veces la paz se manifiesta en la forma en que tu cuerpo responde a una decisión. Tal vez hoy puedes notar cómo te sientes físicamente cuando piensas en las opciones que tienes delante, no para sacar conclusiones rápidas, sino para observar con curiosidad, para preguntarte qué te dice tu interior más allá de las palabras. El miedo también puede disfrazarse de prudencia, puede parecer sabio, cuidadoso, responsable, y en parte lo es. Hay miedos que nos protegen, que nos alertan de peligros reales, pero hay otros que se originan en heridas pasadas, en decepciones, en experiencias que nos enseñaron a no confiar. Discernir implica aprender a distinguir entre esos dos tipos de miedo, el que te cuida y el que te encierra, el que te invita a ser más consciente y el que te impide avanzar incluso cuando el camino es sano. La paz de Dios no te encierra, no te paraliza, no te reduce. Puede ser cautelosa, pero no es asfixiante. Puede ser paciente, pero no es estancada. Tal vez hoy has estado postergando algo no porque no sea el momento, sino porque hay un miedo que te dice que no eres suficiente, que no estás listo, que no puedes. Y esa voz puede sonar muy convincente, pero no siempre viene de Dios. Dios no suele hablarte desde la descalificación. No te define por tus límites,
sino por su presencia contigo en medio de ellos. Discernir a través de la paz también puede significar aceptar que no todas las decisiones vienen con una sensación perfecta. A veces, hay una mezcla de temor y tranquilidad, de expectativa y duda. Y en medio de esa mezcla, la paz no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir caminando a pesar de él. La fe no elimina todas las emociones difíciles, las acompaña. Tal vez hoy estás esperando sentirte completamente seguro antes de dar un paso, y puede que ese momento no llegue, porque la vida no siempre ofrece ese tipo de certeza, pero puede ofrecer algo distinto, una confianza suficiente para avanzar, aunque no sea absoluta. La paz de Dios no siempre te da garantías, te da compañía. Hay una imagen en la Escritura de alguien que camina por aguas inestables mientras mantiene la mirada en Jesús, no porque las aguas se vuelvan firmes, sino porque la presencia que tiene delante le permite seguir avanzando. Esa imagen nos recuerda que la paz no siempre cambia las circunstancias, a veces cambia tu capacidad de estar en ellas. Tal vez hoy no puedes hacer que tu situación sea más estable, más clara, más segura, pero puedes permitir que tu interior se vuelva un poco más confiado, un poco más sostenido. Discernir a través de la paz también implica aprender a soltar la necesidad de aprobación. A veces, el miedo no viene de la decisión en sí, sino de cómo otros podrían verla, del juicio, de la crítica, de la posibilidad de decepcionar. La paz de Dios no depende de la opinión de los demás, no porque los demás no importen, sino porque tu valor y tu dirección no se definen solo por la validación externa. Tal vez hoy estás entre lo que sientes que es correcto y lo que sabes que será bien recibido, y esa tensión puede ser fuerte. La paz no siempre te llevará por el camino más aplaudido, a veces te llevará por el camino más fiel a lo que crees. Discernir a través de la paz también puede significar aprender a esperar cuando ninguna opción se siente claramente alineada. Hay momentos en los que la mayor sabiduría no es elegir, sino permanecer, darte tiempo, dejar que las emociones se asienten, permitir que el panorama se aclare un poco más. Dios no te empuja a decidir antes de tiempo, no se desespera con tu proceso. Tal vez hoy la paz que necesitas no es la que te diga sí o no, sino la que te diga todavía no, y esa paz también es una forma de dirección. Hay una belleza profunda en una vida que no se deja gobernar solo por el miedo, una vida que reconoce sus temores, pero no les da la última palabra, una vida que busca algo más estable, más profundo, más alineado con una presencia que no cambia con cada emoción. La paz de Dios no es frágil, no se rompe con la primera dificultad, no desaparece con la primera duda. Es una paz que se construye con el tiempo, con la relación, con la experiencia de haber caminado con Él en otros momentos difíciles y haber sido sostenido. Tal vez hoy puedes recordar algún momento de tu pasado, donde tomaste una decisión con temor, pero con una sensación interna de que era lo correcto. Y aunque no todo fue fácil, puedes ver que hubo algo que te sostuvo en el camino. Esa memoria puede ser una fuente de confianza para el presente. Discernir a través de la paz no es una técnica, es una relación, es aprender a reconocer, con el tiempo, cómo se siente la presencia de Dios en tu vida, no como una emoción intensa, sino como una constancia suave, como un acompañamiento que no se va. Tal vez hoy tu discernimiento no se siente claro, y eso puede frustrarte, pero puede ser también una invitación a profundizar esa relación, a pasar menos tiempo buscando señales y más tiempo cultivando presencia, porque al final, la paz no siempre te dirá exactamente qué camino tomar. A veces te dirá algo más simple, pero más profundo. No estás solo mientras decides, y esa certeza puede ser suficiente para dar el siguiente paso, aunque sea pequeño, para seguir caminando, aunque no veas todo el camino, para confiar, aunque el miedo todavía susurre, porque cuando aprendes a discernir a través de la paz, no solo eliges mejor, aprendes a vivir de una manera más descansada, más consciente, más acompañada. Una manera de caminar donde las decisiones no se convierten en cargas que tienes que llevar solo, sino en pasos que das junto a una presencia que no se cansa de sostenerte, incluso cuando tus pasos son lentos, inseguros o llenos de preguntas. Y en ese caminar, poco a poco, el miedo pierde su lugar central, no desaparece por completo, pero deja de ser el que dirige. La paz empieza a ocupar ese espacio. No como una emoción pasajera,
sino como una base firme desde la cual puedes seguir construyendo tu vida, decisión por decisión, paso a paso, con una confianza suave que no depende de tenerlo todo claro, sino de saber que no caminas solo. Ahora, antes de entrar en la oración, te invito a hacer una pausa suave, no para pensar en lo que sigue, sino para quedarte un momento en lo que ya está aquí. Toma una respiración lenta, deja que el aire entre con calma y salga sin prisa, como si tu interior también aprendiera a bajar el ritmo. No necesitas tener claridad total para acercarte a Dios. No necesitas una fe perfecta ni palabras bien formadas. Puedes venir con tu confusión, con tus miedos, con tus decisiones a medio camino. Imagina a Dios acercándose sin ruido, sin exigencias, sin apuro. Imagina su presencia sentándose a tu lado, no para darte una respuesta inmediata, sino para acompañarte en este punto exacto de tu historia. Desde este espacio de quietud, vamos a llevarle lo que pesa, lo que inquieta y lo que no entiendes todavía, confiando en que su paz puede sostenerte incluso antes de que llegue la claridad. Señor, aquí estoy, en este espacio de quietud que no siempre sé cómo habitar. Vengo con mi mente llena de preguntas, con mi corazón cansado de pensar en todas las posibilidades, con mis manos abiertas porque ya no quiero seguir sosteniendo solo lo que me pesa por dentro. No vengo a ti con respuestas, vengo con una necesidad, la necesidad de tu presencia. Tú conoces cada decisión que hoy ronda mi pensamiento. Sabes cuáles me generan ilusión y cuáles me producen temor. Sabes en qué momentos me siento seguro y en cuáles me siento frágil. Nada de esto te sorprende. Nada de esto te aleja. Al contrario, en cada una de estas partes de mi historia, tú te acercas con una paciencia que no se apura y un amor que no se cansa. Señor, enséñame a escuchar de una manera más profunda, no solo a escuchar palabras, sino a reconocer tu paz cuando llega suave, casi imperceptible. Ayúdame a no confundir el ruido de mis emociones con la claridad de tu dirección, a no tomar como señal lo que nace del miedo, ni como camino lo que solo nace de la urgencia. Hoy pongo delante de ti mis pensamientos que no se detienen, mis análisis que se repiten, mis escenarios que se construyen una y otra vez en mi mente. Te los entrego porque reconozco que hay un punto donde pensar deja de ayudar y empieza a cansar. En ese lugar, quiero aprender a confiar. Señor, dame un corazón sensible, no solo para sentir, sino para discernir. Un corazón que no se deje llevar por cada impulso, pero que tampoco se cierre a cada invitación. Un corazón que pueda distinguir entre lo que me empuja y lo que me acompaña, entre lo que me apura y lo que me sostiene. Tú conoces mis miedos, incluso los que no sé nombrar, el miedo a equivocarme, el miedo a perder, el miedo a decepcionar, el miedo a quedarme atrás. Hoy no los escondo, los traigo a tu presencia porque sé que no me juzgas por sentirlos, me acompañas en medio de ellos. Te pido, Señor, que tu paz sea el filtro por el que pasen mis decisiones, no una paz superficial, no una calma momentánea, sino una paz profunda, de esas que se quedan incluso cuando el camino se vuelve incierto. Una paz que no depende de tener todas las respuestas, sino de saber que tú caminas conmigo mientras busco. Hoy te entrego mis planes, los que he hecho con ilusión y los que he hecho por necesidad. Te entrego mis expectativas, las mías y las que otros han puesto sobre mí. Te entrego mis sueños, incluso aquellos que no sé si seguirán siendo parte de mi historia. No te los entrego porque ya no me importen, sino porque me importan tanto que quiero que tú los cuides conmigo. Señor, enséñame a esperar sin endurecerme, a vivir la pausa sin llenarla de ansiedad, a habitar el silencio sin sentir que estoy perdiendo el tiempo. Ayúdame a recordar que incluso cuando no veo cambios externos, tú sigues obrando en lo profundo de mi corazón. Dame la gracia de aceptar mis límites, de reconocer que no todo depende de mí, de descansar en la verdad de que no soy el único que sostiene mi vida, que hay una presencia más grande, más fiel, más constante, que no se cansa de acompañarme. Te pido por las decisiones pequeñas, las que nadie ve, las que no parecen importantes, pero que van formando la manera en que vivo cada día. Ayúdame a ser honesto en mis palabras, cuidadoso en mis acciones, compasivo en mis reacciones. Que mi discernimiento no solo se note en los momentos grandes, sino en la forma en que trato a quienes me rodean. Señor, cuando me sienta confundido, recuérdame que la confusión no es señal de abandono, es parte del camino humano,
Y en ese camino, tú no te retiras, te quedas, caminas a mi lado incluso cuando yo no sé exactamente hacia dónde voy. Te pido por la capacidad de escuchar a otros con humildad, sin perder mi propia voz interior. Ayúdame a recibir consejos sin depender completamente de ellos y a tomar decisiones sin aislarme. Dame equilibrio entre la comunidad que me rodea y la relación personal que tengo contigo. Hoy te entrego también mis heridas pasadas, aquellas decisiones que tomé y que no salieron como esperaba, los errores que todavía recuerdo, las consecuencias que aún cargo. No quiero que mi pasado sea el lente con el que vea todo mi futuro. Ayúdame a aprender de lo que fue, sin quedarme atrapado en ello. Señor, dame un espíritu paciente, no solo con los procesos externos, sino conmigo mismo. Ayúdame a no exigirme más de lo que puedo dar en este momento de mi vida, a reconocer que estoy en camino, que estoy aprendiendo, que estoy creciendo, incluso cuando me siento estancado. Te pido por la valentía de dar pasos cuando la paz me invita a avanzar, aunque el miedo todavía susurre. Y te pido por la humildad de detenerme cuando la paz me invita a esperar, aunque mi deseo quiera correr. Enséñame a confiar en tu tiempo, a creer que no llegas tarde ni te adelantas, que cada etapa de mi vida tiene un sentido aunque yo no siempre lo vea, que cada puerta que se abre y cada puerta que se cierra puede ser parte de un cuidado que va más allá de mi comprensión. Señor, guarda mi corazón de la comparación, de mirar la vida de otros como medida para la mía. Ayúdame a caminar mi propio camino con gratitud, con honestidad, con fidelidad a lo que tú estás haciendo en mí, no a lo que parece estar pasando en los demás. Te pido que tu presencia sea más importante para mí que cualquier respuesta, que aprender a caminar contigo sea más valioso que llegar rápido a un destino, que mi relación contigo no se base solo en lo que puedo recibir, sino en el gozo de estar acompañado. Hoy pongo delante de ti a las personas que amo, aquellas que también están tomando decisiones, cargando dudas, atravesando procesos. Cúbrelas con tu paz, acompáñalas en sus propios silencios. Recuérdales que no están solas, incluso cuando no saben qué hacer. Señor, cuando mi fe se sienta débil, sosténme tú. Cuando mi claridad se nuble, sé tú mi luz. Cuando mis fuerzas se acaben, sé tú mi descanso. No te pido que me quites todas las dificultades, te pido que no me dejes caminar solo en medio de ellas. Hoy elijo confiar, no porque todo esté claro, sino porque tú estás presente. Elijo descansar, no porque no haya preguntas, sino porque sé que tú no te cansas de escuchar. Elijo seguir caminando, no porque tenga un mapa perfecto, sino porque tengo una mano que me acompaña. Gracias, Señor, por no soltarme cuando yo me siento inseguro. Gracias por caminar conmigo cuando mis pasos son lentos. Gracias por ser paciente cuando yo me desespero. Gracias por ser fiel incluso cuando mi fe tiembla. En tus manos pongo mi mente, mi corazón y mi camino. Que tu paz sea el lugar desde el cual decida. Que tu presencia sea la certeza que me sostenga. Que tu amor sea la voz que más fuerte resuene dentro de mí, por encima de todas las demás. Amén. Si llegaste hasta aquí, recibe este momento con calma. No caminaste solo. Cada silencio, cada palabra y cada respiración fueron un espacio donde Dios se quedó contigo, sin apuro, sin exigencias, con una presencia que acompaña más de lo que empuja. Si este mensaje tocó algo dentro de tu corazón, quizás conozcas a alguien que hoy esté buscando claridad en medio del ruido, alguien que cargue decisiones en silencio o dudas que no sabe cómo nombrar. Puedes compartir este espacio como un gesto de cuidado, no como una obligación. A veces, una sola voz suave puede ser el descanso que otro necesita para seguir caminando con un poco más de paz. Y mientras continúas con tu día, guarda esta certeza sencilla. Aunque no tengas todas las respuestas, aunque el camino no esté completamente claro, Dios camina contigo, paso a paso, con una paciencia que no se agota y un amor que no se retira. Aquí, ahora no estás solo.